Bueno, entonces vamos a iniciar. Quisiera arrancar la sesión de hoy como haciendo un recuento de lo que veníamos trabajando la clase pasada. La clase pasada decíamos que estábamos trabajando con las medidas estadísticas y en particular nos enfocamos en las medidas de tendencia y arrancamos calculando el promedio. Vimos cómo calcular y cómo trabajar con el promedio para datos brutos, vimos sus propiedades, vimos sus características y finalizamos la clase haciendo el cálculo del promedio para datos agrupados. Entonces decíamos que eh, para hacer el cálculo del promedio cuando tengo los datos agrupados en una tabla de frecuencias como estas, eh, yo tenía que tener en cuenta las agrupaciones, tenía que tener en cuenta las categorías para poder calcular el promedio como se debía. Es decir, si usted tiene los valores en una tabla de frecuencias, usted no puede utilizar directamente la función min en R o no debe calcular el promedio simplemente sumando los valores de las categorías y dividiendo entre el número de categorías, porque cada categoría, cada agrupación tiene un número de individuos, una frecuencia absoluta que tenemos que tener en cuenta. Hicimos un ejemplo donde aplicábamos la fórmula correspondiente, donde aplicábamos el método correspondiente, y ese método tenía dos posibilidades. O usted bien utilizaba las frecuencias absolutas, o simplemente utilizaba las frecuencias relativas, cualquiera de las dos alternativas. Bueno, hicimos un ejemplo trabajando con el número de hermanos y veíamos cómo al calcular el número de hermanos promedio, bueno, primero dividíamos por 200, ¿no? Porque la cantidad total de individuos es 200, no entre 6. Yo sé que aquí hay 6 valores, pero la cantidad total de individuos no es 6, es 200. Y para calcular el promedio, bien lo podíamos hacer con las frecuencias absolutas, multiplicando la frecuencia absoluta por el representante de la clase, haciendo la suma y luego dividiendo entre 200. O bien, podíamos haber utilizado la frecuencia relativa, eso está aquí al final, directamente. Bueno, entonces, hoy vamos a finalizar los comentarios acerca del promedio, comenzando por lo siguiente, y es, puede ocurrir que usted tenga los datos agrupados por intervalos. Es decir, puede ocurrir que estemos trabajando con una variable cuantitativa continua. Recuerde que el número de hermanos es una variable cuantitativa discreta, ¿no? Entonces podemos tener una variable cuantitativa continua en la que tengamos los valores agrupados por intervalos. Y aquí, la verdad sea dicha, todo pasa muy similar al caso anterior. Solamente que hay que hacer un pequeño twist, y es el siguiente. Y es, bueno, el primer intervalo que va desde L0 hasta L1, esa es la primera categoría, contiene N1 individuos, digamos 20, 30, lo que usted quiera. Ahora, esos 30 individuos que están dentro del intervalo, esos 30 valores que están dentro del intervalo, diga usted unos ingresos, unas temperaturas, unas resistencias, unos pesos, unas estaturas, lo que usted quiera. Fíjese que yo pierdo el valor real de esos individuos. Es decir, yo sé que están dentro de este intervalo de L0 a L1, pero yo no sé los valores específicos. Yo no sé el valor exacto de todos los individuos que están en ese intervalo. Yo solamente sé que 20, 30 individuos están dentro del intervalo que va desde L0, que es el mínimo, hasta L1. Entonces, ¿cómo hago para calcular el promedio si no tengo los valores? Bueno, la respuesta es, listo, yo perdí información, claro, porque no tengo los valores, pero entonces tengo que encontrar un representante de ese intervalo. Tengo que encontrar un representante de esa categoría. Y eso lo hacemos a través de lo que yo denomino aquí
marca de clase. Pues bueno, es muy lógico. ¿Cuál será el representante más idóneo del intervalo que va desde L0 hasta L1? Ah, pues el punto medio, ¿no? El punto medio. ¿Y cómo calculo yo el punto medio de ese intervalo? Ah, pues como el promedio de esos dos valorcitos, ¿no? L0 más L1 dividido 2. Ese es Y1. Entonces, como yo no tengo todos los valores de ese intervalo, como yo no tengo los valores de los individuos consignados en ese intervalo, entonces a todos los represento por medio de la marca de clase, que sería el punto medio de ese intervalo. Entonces, es como si todos en ese intervalo me hubieran respondido Y1. Yo sé que no, pero pues es que no tengo los valores. Es mi mejor aproximación a esos valores. Bueno, y así con todos los demás intervalos, ¿no? O sea que cuando usted esté trabajando con intervalos, lo que usted debe hacer es primero calcular todas las marcas de clase de cada intervalo, o sea, calcular todos los puntos medios de cada intervalo, y enseguida proceder tal cual lo hicimos en el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque ya tiene el representante de la categoría. O sea que la fórmula del promedio no cambia, mire que es exactamente la misma, con una salvedad. Y es, fíjese que estamos diciendo que el promedio, M de Y o Y barra, o bueno, si quiero utilizar XX, es aproximadamente igual a, bueno, y la fórmula que teníamos antes. Pero es muy importante para mí que usted sepa por qué es aproximadamente igual. Ah, claro, como perdimos información al agrupar por intervalos, al categorizar, porque eso es básicamente una tabla de frecuencias por intervalos, una categorización de una variable cuantitativa continua. Entonces, el promedio no es exactamente igual a, bueno, esta fórmula que usted ve aquí. ¿Por qué? Porque estamos utilizando las marcas de clase que básicamente están aproximando los valores que yo desconozco dentro de cada uno de los intervalos. Pero bueno, finalmente, esto es lo mejor que podemos hacer. Finalmente es la misma fórmula que teníamos antes, solamente que ahora tenemos que trabajar con las marcas de clase. Y a la hora de la interpretación, pues la hacemos igualito a como habíamos hecho antes, pero nosotros sabemos que no es un exactamente igual, es un aproximadamente igual. Muy bien. Entonces, veamos el ejemplo de una vez para ejemplificar esto. Este es un ejemplo que proviene o que tiene en cuenta una variable cuantitativa continua en un proceso físico, que es el peso medido en kilogramos de un conjunto de materiales, y simplemente quiero calcular el peso promedio. Bueno, lo primero es, fíjese que en esta base de datos, yo habría tenido dos opciones. Opción número uno, darle un archivo de texto externo o de CSV externo con todos los datos brutos, uno por uno. En realidad hay 450 datos. Y lo sé porque si yo sumo toda esta columna, si yo sumo toda esta frecuencia absoluta, me da 450. Aquí usted lo tiene. 450. Entonces, la manera número uno habría sido darle ese archivo con los 450 individuos. De hecho, en el taller número 3 ya le indico cómo hacer, eh, cómo importar una base de datos en R. Así que póngale mucho cuidado a eso. Y bueno, con esos 450 datos brutos, calcular el promedio de manera directa, como hicimos al principio de la sesión pasada. La otra manera es pasarle la información con esta tabla. Ah, bueno, fíjese que en el primer intervalo, que va desde 15 hasta 16, tengo dos materiales. ¿Sé cuánto es cada material? No, entonces me toca aproximar esos dos valores por medio de 15.5, que es el punto medio de ese intervalo. Aquí tengo un comentario en el chat, ya lo voy a leer. Oh, muy bien.
muy bien, muy bien. Aquí tengo un par de comentarios. Uno dice, Juan Camilo, no importa que no estén los paréntesis en los intervalos de este ejemplo. Bueno, ese comentario me deja muy tranquilo porque entonces claramente ya están pensando en que tengo que definir, bueno, cuál es abierto, cuál es cerrado, en fin. Es muy importante saber cuál es abierto y cuál es cerrado. Claro, lo que ocurre es que para no complicar la notación, para no complicar, digamos, la presentación de la tabla, muchas veces se omite cuál es el abierto y cuál es el cerrado. Es decir, solamente viendo la tabla, yo no sé si el 16 es abierto o cerrado, y lo mismo en el siguiente intervalo, no lo sé. Lo que pasa es que con las variables cuantitativas continuas, la probabilidad o el chance de que una observación me quede exactamente en uno de los bordes del intervalo es cero. Es decir, es muy raro que una observación me quede en uno de los límites de los intervalos. Pero técnicamente, a la hora de construir esta tabla, yo tuve que decir cuál era el abierto y cuál era el cerrado. Y la verdad sea dicha, lo hice con la opción por defecto que trae R, cuando hicimos la función cut, cuando hicimos la categorización de variables, pero por, digamos, simplificar la notación, no incluí cuál era el abierto y cuál era el cerrado. Pero siendo absolutamente estrictos, sí tengo que decir cuál es abierto y cuál es cerrado. Muy bien. Y veo que otro comentario donde dice que hay una contradicción, pero supongo que es referente a lo de los paréntesis. Y si no, pues aquí pueden aclarar en el chat y yo puedo... Ah, correcto, dicen que correcto. Súper, muy bien. Entonces ya lo dijimos. Muy bien, excelente observación, excelente comentario. Me gusta mucho que ya estén pensando en esos detalles. Entonces, lo que venía diciendo era que, bueno, tenemos la marca de clase del primer intervalo y así con todos los demás. Entonces, fíjese que, por ejemplo, en el intervalo número 5, que es donde tengo una mayor frecuencia, tengo 118 materiales entre 19 y 20 kilogramos. De esos 118 yo no tengo ni idea cuál fue el peso exacto, no tengo ni idea. Entonces todos los aproximo con 19.5 para poder calcular el promedio. Bueno, entonces observe lo siguiente, observe que a la hora de hacer el cálculo, eh, aquí estoy utilizando la fórmula, utilizando la frecuencia absoluta, porque estoy cogiendo, bueno, dos materiales por su representante de clase, por su marca de clase, más 5 materiales por su marca de clase, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo lo divido entre 450, que es la suma de todas las frecuencias absolutas. Entonces, para este conjunto de datos, tenemos que el promedio es de aproximadamente 20 kilogramos. Aproximadamente 20 kilogramos. Muy bien. Aquí, la verdad, a diferencia de las variables cuantitativas discretas, pues sí me da, o sea, la interpretación es directa, ¿no? ¿Por qué? Porque la variable puede asumir cualquier valor, digamos, decimal, si usted quiere verlo así. Y no vamos a tener como ese dilema como con el número de hijos que nos daba 1.6 y, uy, ¿cómo así que 1.6 hijos en promedio? Y bueno, entonces hacíamos la aclaración de que eh, a pesar de que el promedio nos dé 1.6, tenemos que reportar ese valor exactamente así, porque es una variable cuantitativa, pero pues que en la práctica sabemos que el número, la tendencia del número de hijos va a ser alrededor de ese valor, o sea, 1 o 2 hijos. Muy bien. Entonces aquí la interpretación es directa. El promedio, el peso promedio de esta base de datos es del 20 kilogramos. Muy bien. En términos de la programación, solamente voy a decir un par de cosas, porque es que esto es control C, control V del ejemplo pasado. Y es, lo único que tengo que enseñarle nuevo es la definición de los límites. Fíjese que el primer límite arranca en 15
y termina en 16. El siguiente arranca en 16 y va hasta 17. El siguiente en 17 y 18. Bueno, ya usted ve el patrón. Claro, uno es abierto, otro es cerrado, yo sé, pero uno arranca en uno, termina en otro y el otro empieza en el que terminó el anterior. Y así sucesivamente, a pesar de que uno sea abierto y el otro sea cerrado, como bien me comentaban hace un segundo, lo cual me parece una observación muy válida. Entonces, esta es la definición. El límite inferior, así voy a llamar el objeto LI, los límites inferiores los voy a consignar en este objeto y mire que defino ese objeto como los valores 15, 2.23. 2 puntos. ¿Qué significará el 2 puntos en R? Esta es una manera abreviada. Esta es una manera abreviada de escribir una concatenación, ¿no? Esta es una manera corta de escribir la concatenación que empieza en 15 y va hasta 23, pero incluyendo todos los valores enteros intermedios, ¿no? 15, 16, 17, bueno. Y lo mismo con los límites superiores, pero arranco en 16 hasta 24, ¿no? Uno más, porque son los límites superiores. Entonces, no vaya a pensar que únicamente hay dos límites, no. Van todos los límites hasta, ¿por qué? Porque tengo el 2 puntos. Y bueno, y si yo quiero las marcas de clase, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues promediar los valores, los límites de cada intervalo. Y mire lo siguiente, LI es un objeto que contiene ¿cuántos elementos por dentro? Tiene 9 casillas, tiene 9 elementos por dentro. Claro, los números del 15 al 23. Lo mismo LS, es un objeto que tiene 9 casillas con los números del 16 al 24. Entonces, cuando usted hace la suma de esos dos objetos, pues nuevamente le va a quedar una concatenación con 9 casillas, con 9 elementos, y luego cada uno de esos 9 elementos los divide entre 2. Por eso es que en YJ, así voy a denominar la marca de clase, quedan guardados todos los puntos medios de los intervalos, que es finalmente lo que necesito, ¿no? Aquí tengo un comentario, una pregunta en el chat. Ok, la pregunta es, ¿la marca de clase qué función? Creo que no hace referencia a una función computacional, sino el objetivo, ¿no? ¿Qué función en este caso o qué nos ayuda a ver? Bueno, de pronto es porque estamos aprendiendo apenas los nombres, pero la marca de clase es lo que yo en la tabla he denominado el punto medio del intervalo. La marca de clase es el representante del intervalo, porque como venía diciendo hace un rato, eh, yo no tengo certeza de cuáles son los valores dentro de cada intervalo. Decía, por ejemplo, que en esta categoría, en la categoría número 5, hay 118 materiales y yo desconozco los valores de los pesos de los 118 materiales. Entonces, para poder aplicar la fórmula del promedio de datos agrupados, necesito un representante de ese intervalo. Eso es la marca de clase y es 19.5, que es el valor con el cual estoy calculando el promedio de estos datos agrupados. Entonces, yo sé que es una terminología nueva, no habíamos visto qué era la marca de clase, pero pensémoslo como el punto medio que representa todos los valores dentro de un intervalo, que es finalmente lo que me permite calcular el promedio. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, lo que estoy haciendo es coger los dos individuos en el primer intervalo por su marca de clase, más los 5 individuos en el segundo intervalo por su marca de clase y así sucesivamente. Es decir, sin las marcas de clase no tengo nada. Ahora, en el ejemplo, yo entiendo la confusión y en el ejemplo anterior, en el del número de hermanos, fíjense que la marca de clase ya estaba hecha, ¿no? Mire, en el de número de hermanos, la marca de clase es el mismo valor. Es decir, 38 individuos tienen 0 hermanos.
Entonces, yo no tengo que ponerme a calcular una marca de clase porque ya está calculada, es 0. 67 individuos tienen un hermano. Entonces, no tengo que calcular la marca de clase porque es 1. Ya tengo, ya tengo la categoría definida. En los intervalos no. Por eso es que me toca darme esa pela de introducir un representante del intervalo. Pero bueno, listo. Entonces, bueno, y ya el resto es lo mismo que habíamos hecho en el ejemplo anterior. Y es decir, bueno, el número de intervalos que tengo es 9. Recuerde que eso lo hago con la función length. La función length me dice el número de objetos, de elementos en un arreglo unidimensional como estas concatenaciones. Y ya el resto es simplemente repetir el ejemplo del número de hermanos. ¿Por qué? Porque introduzco las frecuencias absolutas, véalas aquí, 2 materiales en el primer intervalo, 5 en el segundo, 29 en el otro. Aquí me toca hacerlo manualmente, no hay de otra. Y no es un problema porque estas tablas usualmente tienen un número de categorías moderado, entonces es rápido de hacer. La suma de individuos es 450, ya lo sabíamos. Y bueno, y usted tiene 2 opciones. O calcula la media por medio de las frecuencias absolutas, o sea, cojo la frecuencia absoluta por la marca de clase, sumo y divido entre 450 y mire, me da el 20 kilogramos, o calculo las frecuencias relativas, mire que las frecuencias relativas se calculan a partir de las frecuencias absolutas dividido 450. Entonces aquí está, el primer grupo tiene 0.4% de individuos, el siguiente tiene 1% de individuos, 6% de individuos, bla, bla, bla. O puedo calcular el promedio por medio de la suma de las marcas de clase por su respectiva proporción. Cualquiera de las dos le va a dar exactamente lo mismo. A mí me gusta mucho más la segunda. ¿Por qué? Porque ya está calculada, ya tiene directamente el cálculo dentro de la suma. Cualquiera de las dos cosas está perfecto. Si se da cuenta es lo mismo que el anterior. Aquí me dice Juan que hay algo que no le queda muy claro y es, ¿cómo sería en R? Voy a leer la pregunta. ¿Cómo sería en R una tabla de frecuencias con intervalos? Bueno, esta pregunta, Juan, es un poco larga de responder. La trabajamos en hace 2 clases cuando hicimos la categorización de las variables cuantitativas y ahí simplemente para dar como una luz al respecto, porque no puedo dedicar toda la clase a eso, pero esta tabla que ustedes ven aquí es el producto de hacer esa categorización de la variable cuantitativa. Es decir, esta tabla, yo entiendo la pregunta de Juan porque él me dice, ¿de dónde sale esta tabla? Es decir, ¿cómo hago yo en R para producir esta tabla? Y la respuesta es que hace un par de clases, igual en el canal tengo el video correspondiente, lo puedes buscar en una de las listas de reproducción. Eh, esta tabla la construí a partir de un proceso que se llama categorización. Y entonces veíamos, por ejemplo, varios métodos para calcular el número de clases. Uno era la regla empírica y el otro era la regla de Sturges. Luego calculábamos el recorrido de la variable, luego la amplitud de los intervalos, luego hacíamos el conteo por medio de la función cut y por medio de la función table, y en fin, hacíamos todo el proceso de categorización. Eso lo hicimos hace 2 clases en presencial, pues. Entonces, no voy a repetir todo el procedimiento, pero lo que sí puedo decir es que si alguien tiene alguna duda al respecto, lo puede ver en uno de los videos pasados en una de las listas de reproducción de probabilidad y estadística. Pero viene de ahí, viene del COT. Aquí me dice que ya recuerda bien. Bueno, súper. Pero entonces, siguiendo con esa pregunta, esto yo no lo saqué de la manga, es decir, esto yo lo construí por medio de la categorización que aprendimos a hacer en su momento. Muy bien. Súper. Todas esas preguntas son valiosas porque así vamos como haciendo el recuento y vamos
eh, digamos, eh, resumiendo lo que hemos venido haciendo. No duden en preguntar. Bueno, entonces, aquí tengo otra pregunta. Me preguntan, los límites del intervalo en el caso que no sean la secuencia. Oh, Laura, muy buena pregunta, excelente. Eso es algo que no he aclarado y eh, vale la pena hacerlo. Me dice Laura, Juan Camilo, entendí todo, muy bien, súper, pero ¿qué pasaría? Usted aquí la puso fácil porque es que, mire que los límites inferiores y superiores son una secuencia regular. Claro, usted está aprovechándose del hecho de que viene 15, 16, 17, 18, bla, 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 bla. ¿Qué pasa si no hay una regularidad en los límites? ¿Qué pasa si yo no puedo utilizar, digamos, este truco con el 2 puntos? ¿Qué debería utilizar yo? Y la respuesta es, tal cual como bien lo dice Laura, utilizar una concatenación manual. Esa es una opción. Hay otra un poquito más sistematizada con el comando sec, S-E-Q, para construir secuencias no regulares, pero mi recomendación es lo que menciona Laura y es utilizar una secuencia manual poniendo los intervalos tal cual está haciendo aquí, ¿no? Primer intervalo, primer límite, segundo límite, tercer límite, bla, bla. Yo sé que estas son las frecuencias absolutas, pero si alguien quisiera definir los límites irregulares, sería con una concatenación manual. Correcto. Buena observación. Sí, no lo había dicho. Muy bien. Súper. Bueno, ya aprendimos a trabajar con el promedio aritmético. Vamos a dar un pasito adicional y entonces vamos a trabajar con el promedio ponderado. Decíamos que cuando trabajábamos con el promedio común y corriente, cuando trabajábamos con el promedio común y corriente, que, es más, permítame hago la explicación aquí en el tablero. Si alguien no ve bien, me interrumpe y me dice y, en fin, yo trato de escribirla. Trabajando con el promedio, digamos, aritmético común y corriente, voy a escribir aquí la fórmula. Yo escribía, bueno, x barra, o m de x, si usted quiere. La fórmula es, bueno, 1 sobre n, por la sumatoria. Ya se me está olvidando escribir en el tablero digital. Se ve un poquito feo, pero bueno, desde igual 1 hasta n. Listo. Y entonces lo que decíamos era que, bueno, si yo lo escribiera largo, esto sería 1 sobre n por x1 más 1 sobre n por x2 más, bueno, etcétera, 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 hasta el último, ¿no? 1 sobre n por xn. Bueno, después de distribuir y todo el asunto. Entonces nosotros lo que decíamos era que en el promedio aritmético regular, todas las observaciones tienen el mismo peso. Todas las observaciones tienen la misma importancia relativa. Si usted si usted se da cuenta, estoy multiplicando cada observación por 1 sobre n. Es decir, a la hora de calcular el promedio, la magnitud de cada dato la estoy ponderando, la estoy teniendo en cuenta por un factor de 1 sobre n. Todo pesa lo mismo, todo tiene la misma importancia. ¿Cuál es la importancia en este conjunto de datos? Pues 1 sobre n. Muy bien. Es decir, el sistema de pesos, el sistema de ponderaciones, el ponderador es 1 sobre n para cada observación. Entonces, a veces, y es lo que vamos a ver ahorita, al peso del primer individuo usualmente se le denomina así, W, bueno, yo utilizo mucho la letra griega omega para eso, omega sub 1. El peso del segundo individuo sería omega sub 2, bueno, y así sucesivamente, y el del último, omega sub n. O sea que estamos en un caso donde el peso es igual para todos los individuos. Es decir, el peso del primer individuo, el del segundo, el de todos los individuos, bla, 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 es 1 sobre n. Y lo que decíamos la clase pasada es que si usted suma todos los pesos, desde el primero hasta el último,
Eso siempre le va a dar 1, le tiene que dar 1. Así funcionan los pesos. Claro, la ponderación de lo que importa a cada individuo, si yo sumo todo eso, me tiene que dar el 100%. Muy bien. Entonces ahora, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, hay casos donde el peso de cada individuo no tiene que ser 1/n. No tiene que ser 1/n. Y el caso típico es el de los parciales, por ejemplo. Es decir, si usted tiene un conjunto de observaciones, si usted tiene un conjunto de datos, y usted sabe que el primer dato, por ejemplo, es mucho más importante, diga usted, el primer parcial, que otro, entonces, a la hora de calcular el promedio, pues usted tiene que tener en cuenta ese hecho. Entonces, para calcular el promedio o la media aritmética ponderada, lo que usted tiene que hacer es, digamos, la misma construcción que acabamos de hacer, teniendo en cuenta la importancia relativa de cada observación. Y bueno, mire aquí la formulación. No vaya a pensar que es diferente a la que le acabé de dar, no, es exactamente la misma. Entonces, mire, usted para calcular el promedio, lo que hace es, bueno, coger cada observación, cada dato, multiplicarla por su peso. Luego de hacer esas multiplicaciones, suma, pero para asegurarse que los pesos efectivamente corresponden a un sistema de pesos legítimo, es decir, un sistema de pesos legítimo es aquel sistema de pesos donde la suma me dé 100%, me dé 1. Es decir, esto es muy importante. El sistema de pesos tiene que darle 1, ¿no? ¿Por qué? Es como, es como si usted tiene sus parciales, tiene 3 parciales. Y si le dicen, por ejemplo, bueno, el primer parcial vale 50%, el segundo parcial vale 30 y el tercero vale 30, pues eso no tiene sentido, ¿no? Pues porque ¿cómo así que en total 110%? No, 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 no. El sistema de pesos tiene que sumar 1. Entonces, para asegurarnos que el sistema de pesos me dé 1, yo divido todo eso entre la suma de los pesos. Ahora, la mayoría de veces los pesos ya vienen construidos de forma que sumen 100%, entonces esta suma le va a dar 1. Esta división es para asegurarme que los pesos sumen 100%, no es más. La mayoría de veces ya vienen construidos los pesos así como en el caso anterior, que la suma de 1/n le va a dar 100% siempre. Entonces es para no caer en ese error de, si el primer parcial vale 50, el segundo vale 30 y el otro 30, entonces todo da 110. No, 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 eso no puede pasar. Entonces, bueno, algún profesor podrá decir, bueno, mire esto, para que usted se dé cuenta. El primer parcial, la primera observación, pesa 50 puntos. La segunda pesa también 50 puntos. Y la tercera también suma 50 puntos. O sea, todo suma, cada prueba suma 50 puntos. Entonces, esto no corresponde a un sistema de pesos legítimo porque si usted se da cuenta, esto no suma 100%. Entonces, lo que se hace es dividir entre la suma de todo esto para que me dé un sistema de pesos real. Y es, si yo sumo, entonces la suma de todo esto me da 150. Y si yo divido si yo cojo 150, 50 dividido 150, pues me va a dar un tercio. 50 dividido 150 me va a dar un tercio. Y 50 dividido 150 me va a dar un tercio. Ahora sí, este sistema de pesos suma 1. Entonces, ese es el objetivo de dividir entre esta sumatoria. Que el sistema de pesos que yo construya sume 100%. Pero la verdad sea dicha, la mayoría de veces ya viene construido como debería ser.
Listo. Entonces, la media aritmética ponderada la utilizamos cuando le queremos dar un peso a cada observación. Entonces, veamos un ejemplo de una vez. El ejemplo típico que utilizo esto para rectificar que todos están entendiendo bien el sistema es con lo de las calificaciones, ¿no? Entonces, mire esto. Tenemos un estudiante que tiene las siguientes calificaciones, 4, 5, 1 y 3, 5, en 3 actividades diferentes. Y cada actividad tiene 3 pesos diferentes, 40, 10 y 50%. En este caso, si usted se da cuenta, ya vienen los pesos, W sub 1 sería 0.4, W sub 2 sería 0.1, W sub 3 sería 0.5. Ya suman 1, ya suman 100%. Es decir, la sumatoria de todos los Ws ya es 1. Entonces, pues la verdad es que dividir entre 1, pues es como multiplicar por 1, ¿no? No tiene gracia. Pero bueno, digamos que ya es un pasito menos. O sea que si yo quiero el promedio de las calificaciones de este estudiante para ver si aprueba o no la materia, pues calculo el promedio ponderado. Y es lo de siempre, ¿no? Pues bueno, la división entre la suma de los pesos, pues para asegurarme que todo esté bien, pero pues lo repito, si usted se da cuenta, mire que 0,4 más 0,1 más 0,5 ya le da 1, entonces no importa. O sea, esta partecita usted la puede obviar y le queda lo que uno hace siempre, ¿no? 4,5 por 0,4 más 1 por 0,1 más 3,5 por 0,5. Entonces, mi punto original son dos. Es, número uno, muy mal sumar a fácil. El promedio sería 4,5 más 1 más 3,5 dividido 3. Muy mal, ¿no? Prefiero que no me escriba nada que escriba eso. 4,5 más 1 dividido 3,5. No. Un estudiante mío no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque está obviando el sistema de pesos. Muy bien. Número uno, eso. Número dos, no, ojo, no puede utilizar la función min de R. No puede. Porque la función min de R asume que todos los pesos son los mismos. Es como si usted hubiera hecho 4,5 más 1 más 3,5 dividido 5. Entonces, pilas con eso. Juan Camilo, es que vimos la función min y yo la utilicé para calcular el promedio de las calificaciones. Pues muy mal, porque es que la función min obvia los pesos. Aquí tengo una pregunta en el chat. A ver, me dicen, ¿los pesos siempre los trabajamos en su forma de proporción o se pueden trabajar en porcentajes en la fórmula? Excelente, excelente punto. Muy buena observación. Y voy a decir que yo, David, sugiero trabajar directamente con proporciones para no, o sea, yo no trabajo con puntos porcentuales para no tener que devolverme después en términos de, para que me dé el valor real, pues. O sea, yo trabajo directamente con las proporciones, porque es que si yo trabajara con los porcentajes, se podría, claro, es una muy buena idea. Yo aquí en lugar de 0,4 podría poner 40%, aquí en lugar de 0,1 podría poner 10%, etcétera. Pero entonces la respuesta viene multiplicada por 100. O sea, me tocaría dividirla toda por 100 después. Entonces yo prefiero trabajar directamente con eh, los valores en proporciones directo, o sea, sin multiplicar por puntos porcentuales. Entonces, la respuesta corta, David, es sí se puede, buena idea, pero habría que dividir la respuesta final. Listo. Entonces, en R, mire, en R usted concatena los valores de los datos, escribe los pesos. Mire aquí, yo como lo escribí, 40, 10, 50 dividido 100, o alguien hubiera podido escribir concatenación de 0,4, perdón, 0,4, 0,4, 0,1, 0,5. O sea, no es que toque escribirlo como yo lo tengo aquí en el script. Aquí está, así, tal cual. Y luego, mire, hace la cosa.
¿Me toca dividir entre la suma de W? No, porque es que la suma de W ya viene dada, ya da 100, ¿no? Ya da 1. Entonces, listo, ahí está el promedio del estudiante. Sí aprobó la materia. Muy bien. Listo. Ese era el promedio. Ya vimos una de las maneras de cómo encontrar la tendencia de los datos a través del promedio. Como mencionábamos la clase pasada, el promedio no es la única medida de tendencia central. Hay muchas más. Vamos a continuar con una muy popular, que es la mediana, cuyo objetivo es encontrar la tendencia de los datos, igual que con el promedio. Pero antes quiero ver aquí un comentario, vamos a verlo. Oh, ok. Aquí me dicen en el chat, continuando un poco con el ejemplo anterior, no quisiera avanzar sin que eso esté resuelto, y es, Juan Camilo, pero ¿para qué incluimos, vamos a devolvernos aquí, ¿para qué incluimos esta suma si me da 1? ¿Para qué incluimos esta suma si me da 1? Es decir, ¿no es redundante? Y la respuesta es sí, claro. Si los pesos, muy buena observación, si los pesos ya están construidos de forma coherente, dividir entre esa suma no tiene gracia, porque es dividir por 1. Toda la razón. El problema es cuando yo tengo un sistema de pesos, como en este ejemplo. Mira este ejemplo. En este ejemplo tengo un sistema de pesos donde todas las observaciones pesan lo mismo, 50 puntos, pero si yo hago la suma me da 150. Entonces, es importante dividir entre la suma para casos como estos, donde el sistema de pesos no sume 1. Entonces alguien me puede decir, bueno, pues fácil, primero transformo los pesos y ahí sí aplico la fórmula sin dividir por omega y por la suma de los omega y ya. Y la respuesta es sí, está muy bien. Entonces, eso de la suma aparece ahí como para darles una expresión general cuando el sistema de pesos no sume 1. Cuando, digamos, el profesor tenga pereza y diga, el primer parcial vale 50 puntos, el siguiente 50 y el otro 50. Entonces el sistema de pesos, pues ya sabemos que es un tercio para cada uno. Pero no necesariamente tiene que ser así. Es decir, si ya el sistema de pesos viene bien, si ya el sistema de pesos viene que suma 1, entonces esa suma, esa división entre la suma no tiene gracia. Súper. Si uno quiere, aquí me preguntan que si esa transformación de pesos debe incluirse en la tabla, sería chévere, sí, sí. En este caso, fíjense que ya los pesos vienen perfectos, 40, 10 y 50, entonces no hay necesidad de hacer ninguna transformación. Pero aquí siguiendo un comentario me dicen, ¿esa transformación de pesos debe incluirse en la tabla? Sería muy interesante, claro. Sí, súper. Sería muy informativo, de hecho. Ponerle aquí, como poner una columna que diga pesos iniciales o algo así, o ponderación inicial, y otra columna que diga ponderación en porcentaje. Pues bueno, para que la persona sepa qué es lo que está haciendo. Sí, muy bien. Sí, yo lo haría. Yo pondría esa columna al final también. Muy buena idea. Excelente. Súper. Entonces, bueno, les venía diciendo entonces que vamos a trabajar con otra medida de tendencia que es la mediana. Entonces, el objetivo es el mismo. El objetivo es el mismo, encontrar una medida que resuma el centro de los datos, que me diga cuál es la tendencia central de los datos, que me diga dónde se focalizan los datos. Esa es la idea. Entonces, simplemente para darles un ejemplo, veamos lo siguiente. Mire este ejemplo de juguete. Voy a cambiar de página. Mire este ejemplo de juguete, para que usted vea cómo funciona la mediana. Si usted ya sabe cómo funciona la mediana, tenga un poquito de paciencia, pero yo asumo que nadie sabe. Muy bien.
Mire este ejemplo de juguete antes de irnos con la definición original. Y es, eh, veíamos la clase pasada un ejemplo donde un estudiante tenía, por ejemplo, las siguientes notas: 3.4, 3.5 y 3.6. 3.6. ¿Listo? Entonces, el promedio, este sería x1, este sería x2 y este sería x3. En este ejemplo de juguete, el promedio x barra sería 3.5, ¿no? Si yo sumo y divido entre 3 y todo pesa lo mismo, sería 3.5 el promedio. Ahora, lo que veíamos la vez pasada es que el promedio es muy sensible a datos atípicos, a valores extremos. Entonces, ¿qué pasaría si tuviera el mismo sistema de notas, 3.4, 3.5, pero la última nota saqué 5? ¿El promedio cambia o no cambia? ¿El promedio aumenta o disminuye? ¿Y ese cambio sería importante o no? Entonces decíamos la vez pasada que sí. Es decir, el promedio va a cambiar. Es decir, eh, el promedio, cuando yo cambio un solo valorcito, va a tener un cambio importante. Y en este caso, bueno, valdría la pena hacer la cuenta, hacer el 3.4 más el 3.5 más el 5 y todo dividirlo entre 3. Y eso me da de 3.9, más o menos. 3.96, 97 de hecho. Entonces dice que con un solo valorcito que yo cambié, el promedio cambia demasiado. Y el valor que cambié fue este, el último, ¿no? Bueno, la mediana es una medida de tendencia que no se basa en la magnitud de los datos. ¿Por qué? Porque para calcular el promedio, yo tuve que sumar la nota y dividir luego entre 3. En cambio, la mediana no dice eso. La mediana, dígame, organice los datos de menor a mayor, aquí ya están organizados, y escoja el valor central, escoja el valor que acumule el 50% de los datos. Bueno, en este caso es muy sencillo, en un ejemplo de juguete como este es muy sencillo. ¿Por qué? Porque el valor central es, en ambos conjuntos de datos, es 3.5. O sea que en este caso, la mediana se simboliza, venga a ver cómo tenemos el símbolo aquí. Ah, ya. La mediana se simboliza así, bien, con un X, con un moñito, con una virguliña, o usted lo puede llamar también percentil 50. Usted le va a hallar un poquito más de sentido ese nombre después. En este caso me da 3. De hecho, en los dos casos me da 3.5. En los dos escenarios. Y se llama percentil 50 porque lo que yo le decía, organice los datos de menor a mayor y escoja aquel valor de la variable que acumule el 50% de las observaciones. En este caso es 3.5 en ambos conjuntos de datos. Es el valor de toda la mitad, pues. Entonces, mire que a pesar de que yo cambie una nota, la mediana no cambia. O sea, la mediana es un valor robusto, es un valor resistente a cambios extremos en la variable de estudio. Entonces, en este caso, la mediana tiene estas dos notaciones y me da el mismo valor. Pero entonces alguien me va a decir, Juan Camilo, pero pues usted escogió el caso más fácil porque escogió un caso donde el número de datos es impar. ¿Qué pasaría si el número de datos fuera par? ¿Cómo sería el cálculo? Bueno, hagamos un ejemplo de juguete para verlo. Entonces tenemos 3, 4, 3, 5. Aquí ya estoy organizando los datos de menor a mayor.
3,6 y en la otra nota sacó 4. 4 notas. X1, X2, X3 y X4. Entonces, ¿cómo se calcularía la mediana? Bueno, sí, organicemos los datos de menor a mayor, ya está. Bueno, no voy a calcular el promedio porque eso ya lo vimos. ¿Cómo se calcularía la mediana? Bueno, la mediana nuevamente es el valor, el posible valor de la variable que acumule el 50% de los datos. Ah, pero es que, ¿qué hago aquí? Si no hay un valor de la variable que corresponda a toda la mitad, si no hay un valor de la variable que tenga justo el 50%, ¿qué hago? Ah, pues, ¿qué es lo más natural? Pues ya tengo dos valores en la mitad, ¿no? Entonces, coger el que esté en toda la mitad de estos dos. Aquí quedaría la mediana. O sea que cuando el conjunto de datos sea par, cuando el conjunto de datos sea par, aquí n es par, aquí n es impar, el cálculo de la mediana, usted lo hace promediando los dos valores centrales de la distribución, ordenada ascendentemente. Entonces, en este caso, la mediana, el percentil 50, lo voy a escribir así, la mediana, x moñito, x virguliña, va a ser igual a, bueno, x2 más x3 dividido 2, o sea, 3,5 más 3,6 dividido 2. Entonces, computacionalmente, esto es algo exigente. Esto es igual a 3,55, tal vez. Computacionalmente esto es algo exigente porque me toca organizar los datos. Y la verdad, si yo le doy 1.000 datos, organice 1.000 datos de menor a mayor, eso es cansoncísimo de hacer a mano. Muy bien. Por eso es que aquí, en la anotación que yo tengo en las notas de clase, usted ve que hay dos definiciones dependiendo de si n es impar o par. Y aquí le voy a aclarar un poquito la anotación y es, cuando yo utilizo x con un paréntesis en el subíndice, es porque el dato está organizado de menor a mayor. Es decir, x con el paréntesis hace referencia a los datos, pero ordenados ascendentemente. Se llaman estadísticos de orden, así se llama. Entonces son los datos organizados ascendentemente. Entonces, por eso si el dato es impar, pues la mediana corresponde al dato que está en toda la mitad, ¿no? ¿Cómo así? Pues fácil. ¿Cuánto? En el ejemplo anterior que tenía 3 daticos, pues 3 más 1, 4 dividido 2, pues 2, ¿no? Antes me queda x sub 2, el dato de la mitad, x sub 2. Entre paréntesis, ¿no? El dato que está en la posición 2. Y si n es par, como en el ejemplo anterior, pues me toca coger dos datos, ¿no? El n medios y en n medios más 1. ¿Cómo así? Pues claro, 4 dividido 2 me da 2. O sea, tengo que coger el dato número 2, sumarlo con el dato número 3, claro. 4 dividido 2 más 1 me da 3. Y lo promedio, dividido 2. Por eso es que la fórmula de la mediana tiene una partición, dependiendo de si n es impar o de n es par. Entonces, antes de ir al ejemplo, como le venía diciendo, no se basa en la magnitud de los datos. Y como no se basa en la magnitud de los datos, porque usted no está sumando ni nada, simplemente está ordenando de menor a mayor, pues el único requerimiento que usted tiene es que la variable esté medida en escala ordinal. Es decir, el promedio usted lo podía calcular para variables que estuvieran medidas en escala de intervalo o de razón.
En cambio, aquí usted tiene un grado de libertad adicional porque lo único que usted requiere es ordenar los valores de la variable. Decíamos que es una medida robusta porque fíjese que no se afecta por datos atípicos. Lo veíamos en el ejemplo. Así yo cambie el valor por un valor extremo, mire que la mediana no cambia. La mediana permanece exactamente igual. Por eso es que se llama una medida robusta. ¿La mediana es una medida más robusta que el promedio? Claro, porque a pesar de que yo cambie datos, su valor no cambia. En cambio, mire lo que pasó con el promedio. Cambió muchísimo. Cambió en casi que 4 décimas, 5 décimas casi, con un solo valorcito. Muy bien. Claro, como la medida es más robusta a datos atípicos, cuando los datos sean sesgados, nosotros discutíamos la clase pasada que eran sesgados, eran esos conjuntos de datos donde habían unos cuantos daticos fuera del común de los datos. Recuerde, yo les daba gráficamente este ejemplo. Decíamos que el conjunto de datos es sesgado cuando usted tiene aquí algunos datos, digamos aquí tiene unos ingresos, otro individuo con otros ingresos, otro individuo con otros ingresos, otro individuo con otros ingresos, y de repente se metía un individuo con un valor de los ingresos o dos individuos con los valores de los ingresos mucho mayor que el del grueso, el del común de la base de datos. Esta es una distribución sesgada a la derecha, porque mire que el grueso, el común del conjunto de datos está aquí, y hay apenas un par de valorcitos. Este es el sesgo. El sesgo es que hay un par de valores, o tres o cuatro, que se salen del grueso del común del conjunto de datos. Entonces, si usted calculara el promedio, en ese caso, el promedio le va a dar como por aquí. Aquí le caería el promedio. ¿Por qué? Como el promedio se basa en la magnitud de los datos, pues le va a quedar corrido hacia la derecha por estos dos datos. Mientras que la mediana, muy seguramente le va a quedar por acá, en toda la mitad. Pues, es más, no necesito adivinar, la puedo ver yo. Veámosla. Tenemos 8 datos. Como tenemos 8 datos, entonces me va a quedar entre las posiciones 4 y 5, me va a quedar por aquí. Aquí me va a quedar la mediana. Entonces se da cuenta que la mediana me queda más en la mitad del grueso de los datos, justo en toda la mitad, ¿no? La mitad entre los datos 4 y 5. La mediana me queda entre la mitad del grueso de los datos, no corrida hacia la derecha como el promedio. Muy bien. Algo muy importante, si los datos son simétricos, es decir, si tengo los datos, digamos, distribuidos de manera, digamos, homogénea, es decir, si no tengo sesgos, si no tengo estos datos raros, la mediana y el promedio coinciden. Pues obvio, pues porque si solamente tuviera este conjunto de datos inicial, pues la mediana y el promedio me van a caer más o menos en el mismo valor. Muy bien. Y otro punto importante es que la mediana tiene un gran problema y es que no tiene propiedades aritméticas sencillas. Es decir, no es como, ¿ustedes se acuerdan la clase pasada que hicimos unas demostraciones de que si yo multiplico por una constante y todas esas cosas? Esas propiedades con la mediana son mucho más complicadas, entonces eso es como un punto en contra de la mediana. Entonces, eh, ¿cuál es mejor? No es que una sea mejor y otra sea peor, no, tienen características diferentes. Y la verdad es que yo siempre calculo todo. Y con base tanto en el promedio como la mediana, yo tomo mis decisiones.
Yo tomo mis puntos de vista dependiendo de lo que me dan ambos valores. No es que calcule una y luego la otra y me quede con una. No, yo calculo las dos y miro a ver qué información puedo sacar de las dos. Muy bien. Entonces, vamos a tomarnos 5 minutos de break y ya nos vemos. Arrancamos a las 8:15. Ya nos vemos. Bueno, entonces, veníamos diciendo que era la mediana. No hay una medida, digamos, mejor que la otra, como lo veníamos diciendo. Entonces uno calcula las dos y con base en las dos empieza a tomar decisiones. Aquí en el chat veo un comentario. Me dicen si podemos dedicarle algo de tiempo, que si es posible en una clase extra o algo así, hacerlo con Excel. Soy un poco resiliente a eso porque, bueno, número uno, hay miles de tutoriales online respecto al manejo de las bases de datos con Excel. Y la otra cosa es que, claro, como la mayoría no tiene como un background importante en programación, preferiría dedicar la clase a Loader. Pero este comentario me hace reflexionar en lo siguiente y es, no duden en utilizar el software que a usted le guste más. Es decir, si usted, por ejemplo, por su ejercicio profesional o por preferencia personal o por lo que necesite, lo quiere hacer en Excel, lo puede hacer todo en Excel. No hay ningún lío. Yo tengo mis resistencias porque pues hay un montón de cosas que en Excel no se pueden hacer, pero que en R y en Python sí, pero digamos que tienen toda la libertad de hacerlo. Ahora, en Excel simplemente como para dar una idea, aunque no lo voy a hacer de manera explícita en este momento, todas las funciones, existen estas funciones, ¿no? Por ejemplo, no sé, si usted tiene el Excel configurado en español, puede escribir igual promedio y hace el asunto, o igual mediana, creo que es mediana debe ser, o median debe ser, y señalan las casillas. Y es más, en los complementos hay una opción de estadística descriptiva que calcula todas las medidas de manera automática. Entonces, no dude en buscar como algún tutorial o alguna cosa así en online, si le gusta más hacerlo en Excel. Creo que alguien quería decir algo, pero si no, no, lo puede hacer por el chat o puede simplemente desbloquear su micrófono y ya, no pasa nada. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante, por favor. Digamos, ¿Se me fue el sonido? ya, qué pena, sí. Mi pregunta es si, digamos, la distribución de datos es simétrica, pero la Ajá. medida tipo ponderada, ahí sí no van a conseguir, ¿no? Otra vez, si la distribución de datos es simétrica, ¿y qué? La media y la mediana es ponderada, ahí sí no van a conseguir la mediana y la mediana. Mm, ¿La mediana es ponderada o la media? Perdón, la media es ponderada, qué pena. Oh, ok. Bueno, no había pensado en eso. No había pensado en eso. Si la media es ponderada, no necesariamente pueden coincidir, porque puede que haya una observación que pese mucho, digamos una observación con un valor muy bajo, que tenga un peso bien alto, entonces ahí sí no necesariamente coinciden. Muy bien. Esta está para pregunta de quiz. Lo voy a decir nuevamente. Si la media y la mediana coinciden, es porque los datos tienen una distribución simétrica, es decir, no existen esos datos que producen sesgo, muy bien, pero es esa media simple, ¿no? Es esa media sin ponderaciones. Si la media es ponderada,
No necesariamente existe esa coincidencia porque puede que una de las observaciones iniciales o finales pese mucho, entonces va a correr la media para atrás o para adelante, dependiendo de dónde esté el peso. Entonces, sí, muy bien, está para pregunta de quiz. Entonces, repito, la media y la mediana coinciden cuando la distribución de los datos es simétrica, es decir, esas observaciones de sesgo no existen, y es la media natural, es la media simple. Pero si la media es ponderada, no necesariamente va a coincidir con la mediana. Todo depende del sistema de pesos. Muy bien, muy bien. La voy a incluir en un quiz. Muy bien. Súper. No lo había pensado, de hecho. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo muy simple para ver cómo manejamos computacionalmente la mediana. Entonces, nosotros ya habíamos visto en nuestro primer ejemplo unas resistencias medidas en megapascales asociadas con el desempeño de un material de alto desempeño. Entonces, en ese ejemplo nosotros habíamos calculado el promedio y ese era un ejemplo que tenía una muestra de 27 unidades. Bueno, si yo voy a calcular la mediana, pues lo primero que yo tendría que hacer es organizar los datos de menor a mayor. Es decir, usted no puede simplemente ver cuál es el dato de la mitad aquí. Pues número uno, porque los datos no están organizados de menor a mayor, número uno eso. Y número dos, porque pues a medida que el conjunto de datos crece, pues identificar el punto medio pues también se vuelve más complicado, ¿no? No es lo mismo identificar el punto medio con 3 elementos a identificar el punto medio con 1000. Bueno, en este caso, voy a hacer el cálculo de la mediana de dos maneras, una larga y una corta. Yo sé que tengo 27 individuos. Como el conjunto de datos es impar, entonces, una vez yo organizo los datos de menor a mayor, la mediana me va a quedar en la posición 14. Era igual que antes. Si yo tenía 3 daticos, pues la mediana me queda en el dato número 2, una vez organizaba los datos. Aquí lo mismo. Una vez organice los datos, como tengo 27 datos, 27 más 1, 28, dividido 2, me da 14. Entonces, la manera larga de hacer el cálculo es ese. Primero, calculo la posición, ya sabemos que es la posición 14. Pilas, aquí viene algo importante. No es que la mediana sea 14, no. La mediana está en la posición 14. No es que la mediana sea 14 megapascales, no. La mediana es el valor que se encuentra en la posición 14. Entonces, la manera larga de hacerlo es organizar los elementos de manera ascendente. Esta es una instrucción que no habíamos visto antes, es la instrucción sort, de organizar, y pongo decreasing igual a false, porque quiero que sea ascendente, no descendente, ¿no? Muy bien, la verdad es que por defecto es ascendente, o sea, este decreasing igual a false usted no lo tiene que escribir. Y una vez usted ordena los datos, mire que ahora sí la X ya está organizada, nosotros reescribimos el objeto, estamos guardando en X el mismo objeto pero ordenado, pues ¿cuál es el dato de la posición 14? Pues el dato de la posición 14 es 7.7. Ahí estuvo. Entonces la mediana no es 14 megapascales, la mediana es 7.7 megapascales. El 50% de las observaciones tiene resistencias menores o iguales a 7.7 megapascales. Esa es la interpretación. La tendencia central, de acuerdo a la posición de la resistencia de los materiales en este conjunto de datos, es de 7.7 megapascales. Obviamente, esto ya está absolutamente automatizado en R y la manera de hacerlo sería con la función median. Mire, le devuelve dar 7.7. Esta función median organiza los datos por usted y esta función median le hace todo de una. O sea,
No es que usted tenga que ponerse a organizar los datos. No, eso ya viene dentro de la función. Es decir, esa forma rústica de hacerlo, organizando los datos paso a paso y demás, no hay que hacerla. Median lo hace por usted de uno. Mire, 7.7. Pero esa función median únicamente funciona cuando los datos están brutos, sin agrupar. Y otra rutina en R para hacer el mismo cálculo es con la rutina quantile. Yo le había dicho que la mediana también se denomina percentil 50. Entonces, la manera de decir percentil, eh, otra manera de decir percentil es cuantil. Cuantil, con N. Cuantil. Entonces, la función quantile en R le dice a usted cuál es la mediana. Obviamente, yo tengo que decirle cuál es la proporción con la que yo quiero trabajar y es 50%, 0.5. Entonces, mire que le vuelve a dar 7.7. Entonces, 4 maneras de hacer el cálculo. Juan Camilo, ¿me toca hacerlo de las 4? No, la que a usted le parezca más fácil. Me toca hacerlo así largo, que organice los datos, que luego calcule la posición y luego que el sort y eso. No. Todo esto era simplemente para hacerle la explicación y que viera que todo funcionaba. Pero si usted quiere utilizar la función median, hágale. Si usted quiere utilizar la función quantile, hágale. Lo importante es que los datos estén brutos. Median y quantile organizan los datos por usted. Usted no tiene que utilizar la función sort para poder utilizar las rutinas median y quantile. No, no tiene que ser. Ya de una lo organiza. Lo anterior lo hice pues simplemente para que usted viera cómo funcionaba, pero pues no es que toque. Bueno, ahí estuvo la mediana. Veamos otro ejemplo. Este es otro ejemplo en el que tenemos nuevamente el número de hijos organizados en una tabla de frecuencias. Entonces, si yo le pido calcular la tendencia de este conjunto de datos en términos del número de hijos, bueno, ya lo hicimos con el promedio, ahora hagámoslo con la mediana. Lo peor que usted me puede decir es, bueno, aquí tengo 5 datos. Mire, el error típico. Aquí tengo 5 daticos, véalos, aquí están los 5 datos y ya están organizados. Mire, Juan Camilo, ya están organizados. 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos. Pero entonces, como ya están organizados, entonces mire, la mediana es 2. Muy fácil, la mediana es 2. Muy mal, ¿no? ¿Por qué? Porque es que aquí tengo los datos organizados por, eh, por categorías. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay 12 individuos que tienen 0 hijos. O sea que si usted fuera a ver la base de datos, pues la base de datos va a ser una base de datos donde usted tiene 0, 0, 0, bueno, 12 veces. Luego, otras 12 personas tienen 1. Bueno, entonces, coma 1, 1, 1, bueno, etcétera, 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 etcétera. Hay 12 ceros, hay 12 ceros, hay 12 ceros y hay otros 12 unos. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, lo que yo quiero mostrarle es que usted tiene que tener en cuenta las frecuencias absolutas a la hora del cálculo de la mediana. Entonces, no es que le vaya a dar 2 de una. Bueno, puede que le dé, pero no es porque sea este 2 de una vez. Tengo que tener en cuenta las frecuencias. Entonces, bueno, tengo 40 datos. El número de datos es par. O sea que la mediana va a ser el valor que se encuentre entre las posiciones 20 y 21.
Entonces, ¿cuáles son los datos que están entre las posiciones 20 y 21? Ah, pues, si al principio yo tengo 12 ceros y después tengo 12 unos, los que van a estar en la posición 20 y 21 es 1. 1 y 1. O sea que la mediana va a ser 1. El 50% de los empleados, el 50% de los individuos tiene un hijo o menos. Así se interpreta la mediana. O no tienen hijos o tienen un hijo, el 50% de los empleados. ¿Por qué? Porque es el percentil 50, es el valor que acumula el 50% de las observaciones. No puede utilizar la función median, no puede utilizar la función quantile, no puede, porque los datos están brutos, están agrupados, perdón. Si usted quisiera utilizar esa rutina, lo que usted tendría que hacer, lo cual no se lo recomiendo porque sería muy largo, sería, bueno, no sé, x igual a concatenación de, bueno, y tendría que escribir 0, 0, bla, 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 12 ceros, luego coma 1, 1, bla, 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 y así sucesivamente con todos los demás datos. Y ahí sí, usted puede escribir median de x, ahí sí. Ahora, veíamos la clase pasada que si usted quiere, bueno, puede expresar este vector de manera diferente, esta concatenación, podría haber escrito x, lo podría haber escrito así, si no quiere escribirlo así tan largo, podría haber escrito x igual a concatenación de, bueno, rep de repetition, ¿no? Repito 0, lo repito 12 veces, luego rep de 1 y lo repito 12 veces, bueno, y así sucesivamente, ¿no? Con los demás datos. Y ahí sí puede utilizar la función median. Ahí sí. Mientras usted no tenga los datos brutos, esa función median o esa función quantile no le sirven. Le toca hacerlo a la brava, pues. Le toca hacerlo con la definición original. Entonces, mire, la mediana no le da 2. La mediana no le da 6. La mediana no le da 12. La mediana le da 1, un hijo. El 50% de los empleados tienen uno o menos hijos. O sea, no tienen o tienen un solo hijo. Ahí está. Bueno. Aquí está la forma de hacerlo en R. Fíjese que yo no utilicé en ninguna parte la función median. Yo puse las frecuencias absolutas, 12, 12, 6, 4, 6, para calcular el tamaño de la muestra. Una vez yo calculaba el tamaño de la muestra, ya calculaba las posiciones centrales, que serían 20 y 21. Y ya con las posiciones 20 y 21 podía yo calcular las frecuencias acumuladas para saber que en la categoría 2 yo ya tenía más de 21 datos acumulados. Entonces yo ya sabía que la mediana necesariamente tenía que estar en la posición 1. Bueno, en la posición 20 y la posición 21 que correspondían a 1, ¿no? Ahí estuvo. Entonces, es como la lógica. Entonces, en este caso no se pueden utilizar las funciones median y quantile. Ahí estuvo. Este es uno de los casos donde tal vez hacerlo a mano podría ser un poco más rápido, pero pues bueno, digamos que así ya es en el gusto de cada uno. Muy bien. Vamos a dar un pasito adicional y es, ¿qué pasa si los datos están agrupados por intervalos? ¿Qué pasa si yo tengo un caso donde las categorías provienen del agrupamiento de una variable cuantitativa continua? Entonces, bueno, aquí el asunto es un poco más complicado y la razón por la cual es complicado es porque dentro de cada una de las categorías yo no sé los valores de los datos. Recuerde en nuestro ejemplo del peso de los materiales, que yo en la primera categoría tenía 2 individuos, pero yo no sabía el peso exacto de esos 2 individuos, yo sabía que estaban dentro del primer intervalo.
En la quinta categoría yo tenía 118 materiales, pero yo no sabía cuáles eran los valores específicos de esos 118 materiales porque tenía los datos agrupados por intervalos. Entonces, para calcular la mediana, hay una expresión para la cual quiero que usted vea varias cosas. La primera es el cálculo del percentil 50, el cálculo de la mediana, es un cálculo que utiliza la expresión aproximadamente, ¿no? La mediana es aproximadamente igual a, y obviamente es aproximadamente igual porque como no tengo los valores exactos, pues el cálculo es aproximado. Pero bueno, digamos que a la hora de la interpretación es lo de menos. Y mire, usted necesita el límite del intervalo de referencia. Entonces, ¿cuál es el intervalo usted necesita el límite inferior del intervalo de referencia. Entonces, ¿cuál es el intervalo de referencia? Entonces, el intervalo de referencia es el índice del primer intervalo cuya frecuencia relativa acumulada sea mayor o igual a 50%. Claro, como estoy calculando el percentil 50, yo necesito aquel intervalo, yo necesito aquella categoría que ya haya acumulado el 50% de los datos. O sea que, Juan Camilo, me toca calcular las frecuencias relativas acumuladas, sí. Y usted tiene que identificar el primer intervalo cuya frecuencia relativa acumulada sea mayor que 50, mayor o igual a 50%. O sea, el primer intervalo que ya haya superado el 50%. Y ya con eso lo tiene todo. ¿Por qué? Porque lo que tiene que decirme es, bueno, coja el límite inferior de ese intervalo, súmele la amplitud multiplicada por 0.5 por n. Bueno, 0.5 ¿por qué? Porque estamos calculando el percentil 50, 50%, 0.5, menos la frecuencia absoluta acumulada de la categoría anterior. Mire que dice K-1, sobre la frecuencia absoluta del intervalo de referencia. Mire que dice N sub K. Entonces, no se vaya a confundir, no se vaya a confundir, no se vaya a confundir entre el K y el K-1 y no sé qué, porque es sentido común. Es decir, número uno, no se aprende esta fórmula de memoria. No. No se aprende esta fórmula de memoria. No piense que se la tiene que saber para poderlo hacer. No, usted siempre la va a tener a mano. Lo importante es que usted la pueda aplicar y la pueda interpretar, ¿no? Y repito, lo más importante es identificar el intervalo de referencia. Identifique el primer intervalo cuya frecuencia absoluta acumulada sea superior al 50%. Entonces veámoslo con el ejemplo. Estoy seguro que con el ejemplo usted lo va a ver mucho más rápido. Entonces, a ver, lo vemos de una vez con el ejemplo. Yo diría que, para verlo con el ejemplo, antes de que usted vea los valores en la fórmula y demás, hagamos el paso relevante que es identificar el intervalo de referencia. O sea que necesito las frecuencias relativas acumuladas. ¿Listo? Entonces veamos. Antes de ver la fórmula y antes de ver el no sé qué. Entonces miren, voy a calcular las frecuencias relativas acumuladas. Entonces, olvídese de las marcas de clase, olvídese de todo eso. Entonces, mire, aquí están las frecuencias absolutas. ¡Pum! Aquí está la tabla, ¿no? 2 materiales en el primer intervalo. Recuerde que el primer intervalo va de 15 a 16 kilogramos, ¿no? El siguiente intervalo va de 16 a 17 kilogramos, en fin. Era el ejemplo con el que arrancamos la clase. Entonces, el primer intervalo que va de 15 a 16 tiene 2 individuos, el siguiente tiene 5, 29, bla, bla, bla. Listo. Me toca arreglar esto. Bueno. Saquemos las frecuencias relativas. Las relativas. Bueno, ya lo sabíamos. Las frecuencias relativas es coger las frecuencias absolutas y todo lo divido entre 450. Entonces, el primer intervalo tiene
el 0.4% de individuos. El siguiente intervalo tiene el 1% de individuos. El siguiente el 6% de individuos, bla, bla, bla. Si yo sumo todo esto, me da el 100%, ¿no? Ahora, necesito el primer intervalo que acumule el 50% de los datos. Ah, pues muy fácil. Saco los acumulados, mire, cum sum. Y aquí está. Ah, bueno, el primero acumula el 0.4%. El siguiente ya acumula el 1.5%, que sale de la suma de los primeros dos. Entonces, ¿cuál es el primer intervalo que acumula el 50% de los datos? Vamos a ver. El primero, no. El segundo, tampoco. El tercero, bueno, ya vamos en 8%. El cuarto, 24%, ya casi. El quinto intervalo. El quinto intervalo acumula ya el 50%, ya lo sobrepasa. Es el primer intervalo que sobrepasa el 50% acumulado. O sea que ese es mi intervalo de referencia, K igual a 5. Mi intervalo de referencia es el quinto intervalo, K igual a 5. O sea que si yo voy a aplicar esta fórmula, ya usted lo tiene todo. ¿Por qué? Porque usted ya sabe que el intervalo de referencia es el 5. Entonces, si yo fuera a hacer el cálculo, mírelo, voy a hacer la transcripción tal cual de la fórmula. Mírela aquí. P50 sería igual a, bueno, LK menos 1. LK menos 1. Bueno, yo ya sé que como mi punto de referencia es 5, el quinto intervalo es el que me va a servir a mí de puente para calcular la mediana. Pues yo sé que sería L4, el límite 4, sería el límite inferior del intervalo, más la amplitud de ese intervalo, más la amplitud del intervalo 5, perdón, más la amplitud del intervalo 5, aquí está, véalo, más la amplitud del intervalo 5. Y todo eso multiplicado por, bueno, 0.5 por n. Yo ya sé que n es 450. N es 450, que es la suma de todas las frecuencias absolutas. Menos, entonces, menos la frecuencia absoluta acumulada de la categoría 4. 5 menos 1, 4. Menos la frecuencia absoluta acumulada de la categoría 4. Y todo sobre la frecuencia absoluta de la categoría 5, porque dice n sub k. Entonces, menos la frecuencia absoluta acumulada de la categoría 5. Ahí estuvo. Y ya lo único que tengo que hacer es ver la tabla. Ver la tabla. Bueno, entonces, ¿a qué sería igual a esto? Entonces, bueno, es ir a ver la tabla, es que es literalmente eso. Entonces, vamos a ver la tabla. A ver, vamos a ver. Perdón, aquí me subo rápido. ¡Bum! Aquí está, mire la tabla. Intervalo de referencia. Bueno, intervalo de referencia, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5. Listo, aquí estuvo, 5. Perfecto, este es mi intervalo de referencia. El límite 4, ¿cuál es el límite 4? Pues 19, ¿no? Recuerde, límite 0, 15, límite 1, 16, límite 2, 17, límite 3, 18, límite 4, 19. Entonces, bueno, ahí está, 19 más amplitud del intervalo 5. Bueno, ¿cuánto es la amplitud de 19 a 20? ¿Cuánto es la amplitud de 19 a 20? Pues 1, ¿no? Entonces, más 1 multiplicado por, bueno, 0.5 por 450, que es el tamaño de la muestra, menos, necesito el acumulado de la categoría anterior, pero bueno, ese ya lo voy a hacer. Ese ya lo tengo abajito, ya lo voy a hacer. Sería sumar 2 más 5 más 29 más 76, ¿no? 2 más 5 más 29 más 76, pero ese ya me lo entrega R, ya ahorita lo vemos. Ese sería el N4. 2 más 5 más 29 más 76. Ese sería el N4. El N4 sería el 2 más el 5 más el 29 más el 76. Pero no, ni siquiera quiero hacer la suma a mano porque me da pereza hacer esa suma. R me lo da con el cum sum
las frecuencias absolutas. Y todo dividido la frecuencia absoluta de la clase de referencia, que sería 118. ¿Por qué lo sé? Porque aquí dice n sub 5. Entonces aquí sería 118. Entonces veamos cuánto me da esa frecuencia acumulada. Voy a bajar donde está el ejemplo. Boom. Perdón por bajar tan rápido. Aquí estamos. Entonces mire, aquí estaba. Entonces las frecuencias absolutas acumuladas. Ah, bueno. 112. 112. Mire que es el cum sum. Mire que es el cum sum de las frecuencias absolutas. La de la cuarta categoría me da 112. Ahí estuvo. Todo esto me da 112. Y lo único que tendría que hacer es esta operación, ¿no? Obviamente, recuerde que primero está la multiplicación y luego sí sumo, ¿no? Súper. Entonces, al hacer esa operación, vamos a rectificar que esté bien hecha. Vamos a rectificar que lo haya escrito bien. Aquí está. Claro, ahí está. 19 más 1 por bla, bla, bla. 0.5, 450, 112, 118. La mediana me da de 19.95. ¿Qué quiere decir? Que el 50% de los materiales presentan un peso menor o igual a 19, a 20 kilogramos aproximadamente. Y mire lo bonito. Mire que el promedio me había dado 20.01. Como la mediana y el promedio coinciden aproximadamente, vamos a decir que la distribución de los pesos es aproximadamente simétrica. O sea, como que no hay sesgos, no hay materiales con pesos muy pequeños o muy pesados o muy grandes. Como el promedio y la mediana son aproximadamente iguales, entonces la distribución de los pesos de los materiales es aproximadamente simétrica. Lo que quiere decir que no hay sesgos, lo que quiere decir que no hay materiales o muy livianos en comparación con el grueso de los datos o muy pesados en comparación con el grueso de los datos. Y bueno, y esa simplemente, mire que es una suma con una división, o sea, es un cálculo muy sencillo. No puede utilizar la función median, ¿no? No puede utilizar la función quantile porque los datos no están brutos. Lo que tiene que hacer es, bueno, todo este proceso largo, digamos, entre comillas, y aplicar la fórmula de la mediana con el punto de referencia 5, ¿no? Con el punto de referencia 5. Y ahí está, el 19.95. Juan Camilo, me toca escribirlo así, utilizando los objetos predefinidos anteriormente para poder hacer el cálculo. No podría yo simplemente reemplazar ahí los numeritos como hicimos en la fórmula anterior, como poner el 19, poner aquí, en lugar de todo esto, poner 19, en lugar de poner todo esto, 1. Sí, si quiere, hágale. Lo que pasa es que yo lo escribo en general, pues para los que están interesados en la computación lo pueden hacer. Pero si usted aquí en lugar de n quiere poner 450 y usted aquí en lugar de este njk-1 quiere poner el 112, hágalo. Perfecto. Le va a dar exactamente lo mismo, 19.90. Lo que no quiero es que lo haga ya a mano, ¿no? Eso es lo que no quiero. Bueno. Nada, eso sería la mediana, eso sería el percentil 50. La próxima vez vamos a trabajar con otra medida de tendencia central y con las medidas de localización. Entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy vimos la media ponderada, vimos la mediana y vimos cuáles son las características de la mediana y cómo hacer el cálculo de la mediana y la interpretación de la mediana con datos brutos y con datos agrupados en tabla. La próxima en la agenda vamos a hacer la moda y las medidas de localización. Bueno, nada, eso sería todo por hoy y muchas gracias por su tiempo.